Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Envejecer en Cuarentena. Estamos, pues, atrapados. Ok, pues vamos a ver un poquito de tecnología. Ok, Google, apagar clima. De acuerdo, apagando el dispositivo Clima Studio. Mira nomás, mira nomás. Las maravillas de la tecnología y así ya nos escuchamos mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar un poco a que la gente se conecte mientras voy a arreglar el micrófono tantito. Ahí estamos. Ya me escucho mejor, ¿cierto? Díganme si me escucho bien. Díganme si no me escucho bien. Mándenme un mensajito. Ok. Bueno. Pues como habíamos dicho, el tema del día de ayer, el tema del día de hoy es diversidad sexual en la vejez. Pero antes de entrar, para las personas que se lo preguntaban, ayer no transmitimos. ¿Por qué? Pues porque a veces es necesario darnos un descanso y pues por cuidar nuestra propia salud mental. Así que pues básicamente por eso, ¿no? Pero pues ya estamos aquí y ya no vamos a tener una pausa en un rato. Así que, pues sí, vamos a darle a los temas y a todo lo que trae el tema del día de hoy. Así que pues vamos a empezar. Y el tema del día de hoy es diversidad sexual en la vejez. Un tema que en lo personal pues disfruto mucho, conozco bastante. Antes de entrar a detalles, pues les platico un poco. Yo trabajo con la asociación Laetus Vitae, que tiene un espacio, una casa llamada Vida Alegre, que es el único centro en toda Latinoamérica, que se dedica a trabajar con personas mayores LGBT, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Es un espacio único en su tipo y trabajamos con aproximadamente 40 personas. Y en este espacio pues les brindamos bienestar, protección y seguridad a los mayores pertenecientes a la diversidad sexual. Aparte de eso, soy miembro de SAGE, que es Services and Advocacy for GLBT Elders. Esto es servicios y promoción de servicios para personas mayores LGBT. ¿Ok? Así que, pues vamos a darle al tema, porque sí está bastante interesante y poco a poco ya irán entrando ustedes. Bien. Bueno, entonces, diversidad sexual en la vejez. ¿Qué es diversidad sexual? Diversidad sexual son todas las personas que entran dentro de este, digamos que es un concepto sombrilla en el cual entran todas las personas que no pertenecen a las orientaciones e identidades consideradas como normales o como más frecuentes dentro de la sociedad. Esto es la orientación sexual heterosexual, o sea que te gusta una persona de tu género opuesto. Soy hombre, me gustan mujeres. Soy mujer, me gustan hombres. Y tampoco a las personas que tienen un sexo y una identidad de género que van tradicionalmente acorde, que llamamos personas cisgénero, ¿no? O sea, personas que nacen con genitales masculinos y en su mente son hombres, así que son hombres cis. Y las que nacen con genitales femeninos y en su mente son mujeres, así que son mujeres cis. Todo esto lo vamos a englobar bajo el concepto de heterosis, y todo lo que sale de lo heterosis es considerado diversidad sexual. Y aquí incluimos a los hombres gays, que son hombres que les gustan hombres, a las mujeres lesbianas, que son mujeres que les gustan las mujeres, a las personas bisexuales, a personas ya sean hombres o mujeres, a las que les gustan tanto hombres como mujeres. También a las personas trans, que son aquellas que tienen una identidad que es distinta a lo que tradicionalmente asociaríamos como su sexo, o sea, es una persona que nace con genitales femeninos, pero en su mente es hombre, así que se comporta, actúa y se presenta como hombre.
o que nace con genitales masculinos, pero en su mente es mujer, así que se comporta, actúa y se presenta como una mujer. Muy bien, todas estas son personas transgénero, transexuales, que englobaremos dentro del concepto de lo trans. Bien, entonces ya tenemos nuestras primeras letras: L, lesbianas; G, G, gays, bisexuales; T y T, transexuales y transgéneros. Va la otra T, que es las personas travestis, que son las personas cis, pero que de forma temporal y de forma reversible utilizan las prendas de vestir del género opuesto. O sea, soy hombre, me identifico como hombre, para mí tiene sentido ser hombre, pero a veces me pongo ropa de mujer. O soy mujer y me identifico como mujer, pero a veces me pongo ropa de hombre. Muy bien, y esa es una persona travesti. Luego tenemos LGBTT y las personas intersexuales, que son individuos cuya anatomía y configuración corporal no está completamente dentro de estas casillas de lo masculino y de lo femenino. O sea, mi cuerpo no es completamente cuerpo de hombre ni completamente cuerpo de mujer, sino que tengo por ahí carga genética, expresión hormonal o genitales que tienen una mezcla, ¿no? Un poquito de ambos. Esos son las personas intersexuales. LGBTTIQ, la persona queer. La Q, queer es una persona que tiene una identidad, una expresión, una orientación que no cabe dentro de estas casillas de lo tradicional, así que se expresa como queer. Bien, y estas son las letras que más asociamos con la diversidad sexual: LGBT o LGBTTIQ, pero después de eso vienen muchas otras letras, porque la diversidad sexual no es algo que puedas definir únicamente a través de 4 o 5 categorías, sino que es totalmente única a cada persona. Si lo queremos ver de ese modo, pues todos somos queer porque todos tenemos una identidad, una orientación, una expresión, unos deseos, fantasías que son totalmente únicos a nosotros y vivimos de forma individualizada nuestra sexualidad. Muy bien, así que no podemos simplemente decir esta persona es esto y esta persona es lo otro, sino que todos somos pues digamos, todos estamos hechos a nuestra propia medida. Bien, y entonces podríamos decir, bueno, pues entonces todos formamos parte de la diversidad sexual. Pues si lo vemos de esa forma, sí, pero por otro lado, las personas pertenecientes a la diversidad sexual también tienen una historia en donde se han enfrentado a discriminación, rechazo social, a falta de oportunidades, a prejuicios a nivel social debido a su identidad de género o a su orientación sexual o a su expresión de género. Y usualmente esas personas pues son las personas LGBTTIQ+. ¿Tiene sentido? Cuando eres una persona perteneciente a uno de estos grupos, no es nada más que te guste esto o que te identifiques como esto, sino que a nivel social también te enfrentas a que las personas, al no conocer bien a qué nos referimos con estas cosas, pues también sienten que tienen el derecho de discriminarte o de cerrarte una puerta o de quitarte oportunidades, ya sea porque consideran que por ser así eres una persona mala o estás en el pecado o vas a pervertir a las demás personas, por muchas razones, ¿ok? Que son puramente ideas culturales. ¿Qué no es cultural? Ser LGBTTIQ en sí mismo no es cultural porque todas las personas tienen una identidad y tienen una orientación que no están necesariamente atadas al lugar y al momento en el cual viven, y eso es lo cultural: el lugar y el momento, el aquí y el ahora es lo que determina lo cultural en sociedad. Pero en todas las sociedades hay personas trans, en todas las sociedades hay personas gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera. Así que la diversidad sexual forma parte no nada más de la humanidad, sino de la vida, porque se ha documentado que prácticamente todas las especies que tienen un contacto sexual, o sea que tienen una reproducción de contacto sexual,
en prácticamente todas se ha encontrado que existe también diversidad sexual. Así que ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser... ahorita hablamos de lo trans, pero estas tres forman parte de la naturaleza. También lo trans, porque hay especies que cambian no nada más de género, sino de sexo, como el pez payaso que se convierte la hembra más poderosa en un macho cuando el macho dominante muere. Así que todo esto forma parte de la diversidad sexual y de la diversidad que existe en la naturaleza. Pero los seres humanos somos los únicos que pues le ponemos una traba, que vemos feo el hecho de que las personas sean parte de esta diversidad sexual. Porque somos los únicos que tenemos estos prejuicios acerca de cómo las personas tienen que ser. Y durante gran parte de la historia, las personas LGBT se han enfrentado a otros individuos queriendo regular o censurar quiénes son, cómo se comportan, qué les gusta, cómo se expresan, lo cual ha causado mucho sufrimiento a través de la historia. Y esto es relevante a lo que estamos hablando porque una persona que vivió como individuo LGBT hace 40, 50, 60, 70 años, tiene una experiencia que es totalmente distinta a la que está creciendo como LGBT en este momento, cuando existen otras ideas, concepciones y oportunidades a nivel social. Pero antes de hablar de eso, quiero recordarles que Bienvejecer está en redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Suscríbanse, denle like, compartan toda la información y si estén sus posibilidades, apóyennos en PayPal, ahí está el link en la descripción, para que ustedes puedan ayudarnos a continuar haciendo estos videos junto con nuestros videos regulares. Bien, bueno, pues ahí está el bonito comercial. Saludos, saludos a Clau, mi Clau querida. Gracias por todas las intervenciones que has realizado en tiempos de contingencia. Saludos, gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias Clau por vernos y gracias a todas las demás personas que ya se unieron y que se están uniendo y que comparten toda la información de Bienvejecer. El objetivo de lo que estamos haciendo es pues brindar información y compartir información sobre la gerontología, sobre los mayores. Hemos hablado mucho sobre cómo la contingencia afecta en todos los aspectos, tanto a nivel de salud como a nivel social, como a nivel psicológico, a las personas mayores, pero el chiste es también hablar sobre otros temas de gerontología, porque no todo es contingencia, así que vamos a separarnos un poquito de eso el día de hoy para hablar sobre temas generales y pues qué mejor manera de empezar que con diversidad sexual durante la vejez. Les decía entonces que una persona perteneciente a la diversidad sexual va a atravesar una existencia en la cual, por el simple hecho de ser quienes son, de expresarse como se expresan y de amar a quien aman, van a enfrentarse a dificultades y rechazo a nivel social. Porque en la mayoría de las culturas, principalmente de las culturas occidentales, la diversidad sexual no está vista con muy buenos ojos y viene de una larga historia en la cual no solamente ha sido rechazada, sino criminalizada y penalizada incluso con la muerte. Por lo tanto, a través de la historia, el mensaje de lo LGBT ha tenido que estar codificado o escondido porque no se podía hablar de eso abiertamente. No podías abiertamente ser gay, no podías ser lesbiana, no podías comportarte de una forma que no fuera la tradicional, no podías vestirte como tú querías, no podías no casarte o unirte en pareja con una persona con quien tú deseabas estar, sino que tenías que acatar estas reglas. Y eso ha marcado indiscutiblemente cómo las personas y cómo la comunidad LGBT ha evolucionado a través del tiempo. Un desafío importante dentro de la misma diversidad sexual es la necesidad de transmitir la información a través de las generaciones. Y esto ha sido difícil porque
a diferencia de lo que dice un mito por ahí, ser gay no se te pega. Por lo tanto, si tú como un hombre gay o como una mujer lesbiana convives con un niño o una niña, no los vas a hacer gays ni lesbianas simplemente porque estás ahí cerca. Y eso hace que prácticamente todas las personas LGBT a través de la historia han crecido en entornos heterosexuales, con padres heterosexuales y cisgénero, con hermanos, tíos y con una cultura alrededor heterosis que ha no solamente limitado su expresión personal, sino que ha limitado la cantidad y la calidad de cultura gay, LGBT a la cual pudieran estar expuestos y expuestas. ¿Qué significa esto? Que si yo crezco en un entorno en donde no conozco a otra persona LGBT, entonces no tengo un parámetro sobre el cual formarme una identidad LGBT. Y es por eso que cada persona durante sus años de formación se va haciendo a como puede. Y ese hacerse a como puede tiene mucho que ver con culpas, con prohibiciones, con represiones, porque en todos lados volteo y me dicen que esto que estoy sintiendo está mal. Y en ningún lado veo que está bien o veo que existe siquiera. Y si lo llego a ver es allá lejos en las personas rechazadas, las personas que son la burla, las personas que incluso son atacadas verbalmente, físicamente, son golpeadas, son abusadas y son asesinadas. Eso es con lo que crecen las personas cuando no están expuestas a un entorno LGBT. Esto es muy importante de entender porque a pesar de todo esto, desde hace unos 60, 70 años, la cultura LGBT ha comenzado a formarse ya con una mayor visibilidad, principalmente hace 50 años con el movimiento de Stonewall en Nueva York, en Estados Unidos, que ya le dio un peso significativo a lo LGBT. Recordemos, lo LGBT siempre ha existido, no con estos nombres, pero siempre ha existido porque forman parte de la naturaleza, no nada más humana, sino de la naturaleza en general. Pero en el momento en que lo nombras y le das una visibilidad, es cuando puedes comenzar a trabajar para crear una verdadera cultura dentro de la cultura principal. Esto significa que ya las personas que crecen siendo LGBT ya pueden verse en estas personas que también son LGBT abiertamente y pueden expresarse de esta manera porque lo están viendo en otro lado y pueden identificarse con estas personas que no necesariamente tienen que ser un estereotipo negativo, sino que son personas también integradas a la sociedad, valoradas dentro de su comunidad, teniendo vidas felices, desarrollándose como individuos. En el momento en que puedes ver eso, entonces puedes decir, ah, mira, yo también puedo lograr eso. Antes de eso no lo podías hacer. Y las personas LGBT crecían en una soledad terrible, aun cuando estuvieran rodeadas de gente, porque se sentían completamente incomprendidas y con mucho temor a expresar quiénes eran. Y tú puedes decir, bueno, pero eso es muy antiguo, ¿no? Hace como 100, 200, 300 años. Y la realidad es que no. Esto sigue existiendo en muchas comunidades. En algunos países del mundo el ser gay todavía sigue siendo motivo para que te metan a la cárcel, para que te asesinen incluso el gobierno. Y aunque no sea así, a nivel social siguen existiendo todas estas burlas, prejuicios y estereotipos hacia la comunidad LGBTIQ+, y que, pues de nuevo, limitan la forma en cómo la persona puede expresarse abiertamente. Ahora, según ciertas estimaciones, 2 de cada 10 personas en el mundo son LGBT. O sea, el 20% de la población. Pero hace poco se hizo un estudio, en este momento no recuerdo la institución que hizo el estudio, y donde le preguntaban a personas de todas las edades si se identificaban como parte de la diversidad sexual. Y los resultados variaban mucho por edad. El promedio sí seguía siendo 20%.
Pero si tú le preguntabas a una persona de 75 años y más, solo lograbas que el 5%, bueno, no lograbas, solo reportabas que el 5% se identificara como LGBT, nada más el 5%, mientras que si tú lo hacías, la misma pregunta con personas más jóvenes, personas menores de 18 años, entonces ese porcentaje aumentaba a casi un 40%. ¿Se dan cuenta? La enorme diferencia dependiendo de la edad. Si eres mayor de 75, en promedio solamente el 5% se va a identificar como LGBT. Pero si eres una persona menor de 18 años, entonces va a ser casi un 40% o incluso más de un 40%. Y esto se da porque, no porque le echaron algo a la carne, no porque el agua tenga algo, no por el coronavirus, esto se da porque las personas jóvenes ya se encuentran en un punto de sus vidas y la sociedad se encuentra en un momento en el cual tú puedes abiertamente expresar que eres LGBT sin sentirte atacado, sin sentir que tu vida corre peligro o que estás en riesgo. Y por lo tanto, ya puedes decir, ok, yo no me identifico por completo con estas dos casillas de lo hetero y de lo cis, del hombre y mujer, de lo heterosexual que me impone la sociedad, y tengo una mayor libertad para ser quien yo soy, para expresarme, para mostrarme, para amar, para disfrutar de lo que yo desee, porque ya nadie me va a matar. Así que más fácilmente lo digo, porque no me van a correr de mi casa, porque no me van a atacar en la escuela. Y eso se vuelve una gran ventaja. Entonces, ¿será que no hay mayores LGBT? Pues sí, hay mayores LGBT, pero de nuevo están escondidos. Están escondidos porque aun cuando ya la sociedad no va a atacarlos y no va a, bueno, esto hablando en grandes ciudades, por supuesto, y depende de cuál, pero es menos frecuente y es menos probable que sean atacados por su orientación o por su identidad, aún así van cargando con toda esta historia de vida en la cual sí lo fueron. Puedo hablar a nivel personal en Casa Vida Alegre, donde trabajamos con los mayores LGBT. Muchos de ellos acuden con cierta reserva, volteando a ver que no los vean entrar, que no los vean salir del lugar, o no quieren acudir a estos espacios que son identificados públicamente como LGBT porque no quieren ser un blanco de ataques, burlas o discriminación. Y de nuevo, aun cuando el espacio es totalmente seguro para ellos y para ellas, este temor es una cosa totalmente válida y comprensible cuando entendemos el contexto del cual ellos y ellas vienen. No es nada más que las personas se queden con estas ideas antiguas, es que estas ideas que forman parte de su historia de vida marcaron cómo ellos, ellas y ellas pueden expresarse y pueden mostrar pues su identidad o su orientación sexual. Tenemos algunos usuarios que llegan a la casa, se meten al baño, se cambian y salen con la ropa con la que se identifican. Y en el momento en que termina la sesión se meten al baño y se vuelven a poner la ropa con la que se sienten seguros a nivel social. ¿Por qué? Porque es el único espacio en el cual van a encontrar un momento de seguridad para expresarse y ser quienes desean de verdad ser y con quienes se identifican, que ellos son o que ellas son. Porque allá afuera no lo pueden hacer. Porque esta discriminación o estos ataques no es nada más que venga la persona extraña y me golpee o me insulte, sino que también es mi familia rechazándome y negándome el derecho y la oportunidad de estar y de convivir con ellos porque no soy lo que se esperaba que yo fuera.
Y esto también es una constante dentro de ciertas personas mayores LGBT. Ojo, aquí tengo que aclarar que no son todos, nunca son todos, en ninguna situación, pero en el caso de ciertas personas LGBT hay un rechazo sistemático por parte de su familia, principalmente de los padres, así que tienen que ya sea ocultarlo o tienen que separarse de su núcleo familiar para poder ser quien ellos son o ellas son. Y tienes a personas mayores LGBT que no hablan con su familia desde hace 30, 40 años. Se mueren los padres e incluso los dejan fuera del testamento. Se hacen todas las actividades y reuniones familiares y nunca están incluidos. ¿Por qué? Porque representan esta vergüenza para la familia, ¿no? ¿Y qué decíamos acerca de la cultura? Tenemos que la cultura solo se transmite cuando las generaciones mayores le enseñan a las generaciones más jóvenes cuáles son las ideas, los principios, los valores sobre los cuales regirse. Y el problema de la cultura LGBT es que no existe esto. ¿Por qué? Porque dentro de parejas del mismo sexo no es posible tener hijos y por lo tanto tú no puedes criar hijos en un entorno LGBT, y porque en la mayoría de los casos tú no vas a dejar que tu hijo o tu hija, aunque ya sepas, ya te des cuenta de que pertenece a la diversidad sexual, tú no vas a permitir que conviva directamente con personas LGBT. ¿Por qué? Pues por muchas creencias falsas, ¿no? En la mayoría de los casos. Así que la cultura LGBT no se transmite tanto como la cultura heterosis, porque no tiene un espacio en el cual las personas mayores LGBT interactúen abiertamente con personas más jóvenes LGBT. Y lo que se va transmitiendo solamente puede ser a través de relatos o de historias o de libros o de lo que alguien documente, porque no es algo que vas a aprender en casa, ¿sí? La abuela lesbiana no le va a enseñar a la nieta lesbiana cómo fue la lucha de las lesbianas en 1950. Eso pues no existe, y si llega a existir será en una muy pequeña escala que no permita que se convierta en parte de una cultura general. La ventaja de espacios como Vida Alegre justamente es que permite que personas jóvenes vengan y conozcan acerca de la experiencia y de la vivencia que personas mayores LGBT han tenido a través de la historia, y eso les permite tener una perspectiva más amplia acerca de lo que significa ser una persona perteneciente a la diversidad sexual. El problema aquí también es que vivimos en una sociedad viejista. ¿Qué significa esto? Que no nos gusta la idea de envejecer y por lo tanto rechazamos todo lo que relacionamos con la edad avanzada o ser mayor o hacerte viejo, y eso incluye las personas que ya son mayores. Así que es algo muy poco común a nivel general en la sociedad que personas jóvenes decidan convivir abiertamente con personas mayores por gusto y por el deseo de aprender sobre su experiencia y conocimientos. Eso es algo que casi no existe. Y los mayores buscan, sus propios espacios, porque ya tampoco se sienten parte de los espacios que son mayormente frecuentados por personas jóvenes. Digamos, en Ciudad de México la zona LGBT más importante es Zona Rosa, que está pues más o menos en el centro del país, de la ciudad. Zona Rosa ha sido una zona de tolerancia, tolerancia entre la diversidad sexual desde hace muchísimos años, tal vez desde hace 50, 60 años lo ha sido.
y por lo tanto las personas mayores LGBT que en ese entonces eran jóvenes frecuentaban Zona Rosa y lo hicieron su espacio, lo hicieron su lugar. Pero actualmente, si tú platicas con esos mayores LGBT, vas a encontrar que básicamente o prácticamente ninguno de ellos va a Zona Rosa y no ha ido a Zona Rosa en años. ¿Por qué? Porque ya Zona Rosa, aun cuando sí es un espacio LGBT, no es un espacio que acepte abiertamente a las personas mayores. Llega un punto en el cual la discriminación no es nada más por ser de la diversidad sexual, sino también es por ser una persona mayor. Volteo para acá a las personas mayores que me están discriminando por ser LGBT, volteo para acá a las personas jóvenes que me están a las personas jóvenes LGBT que me están discriminando por ser una persona mayor y me quedo aquí en medio sin ningún lugar al cual pertenecer. ¿Qué hago cuando no pertenezco a ningún lugar? ¿Qué hago cuando no tengo un espacio seguro en el cual yo me sienta integrado y sienta que de verdad estoy formando parte de una comunidad que muchas veces las mismas personas LGBT de hoy ayudaron a construir, porque es gracias a ellos y a ellas que la gente LGBT joven tiene los derechos que tiene, pero ya no forman parte, ya no se sienten aceptados en estos espacios. ¿Qué hace esa persona? Cuando ya no puede ir a los bares, cuando ya no puede ir a los antros y cuando no hay realmente muchos otros espacios en los cuales existe una diversidad dentro de la diversidad. ¿Qué dijimos? La falta de transmisión de la cultura nos deja nada más con lo más inmediato. ¿Y lo más inmediato que es? Pues los antros, las fiestas, la cultura de la juventud, el sexo, etc. ¿Dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda toda la historia y la construcción de espacios diversos? Pues bueno, se pierde porque pues no hay un contacto entre generaciones y digamos que cada generación, a menos que se informe, tiene que empezar desde cero a construir su propia cultura LGBT. Así que, ¿qué hacemos con los mayores LGBT que existen el día de hoy? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las necesidades que estas personas mayores tienen y cómo podemos cubrirlas de algún modo, ¿no? Lo que hemos encontrado, no nada más a través de Vida Alegre, sino en general, estoy hablando muy en general sobre las personas mayores LGBT en todos lados. Uno, es que la mayoría de ellos vive solos. Esto significa que no tienen pareja, no tienen familia con la que conviven dentro de sus hogares. La mayoría de ellos no tiene hijos, por lo tanto no tiene tampoco este apoyo familiar que usualmente va a hacerse cargo de ellos durante la vejez, ¿no? Porque bien o mal, los padres tienen pues cierta esperanza de que los hijos se hagan cargo de ellos cuando ya estén grandes, ¿no? Incluso cuando no siempre resulta de esa forma, pues siempre queda esa esperanza. Pero si no tienes hijos, pues ¿quién te va a cuidar? Sobre todo si no tienes este contacto intergeneracional donde no convives con personas jóvenes que en algún momento puedan ejercer el papel de hijos sustitutos. Pues lo que ocurre es que la mayoría de las personas LGBT envejecen en soledad. Hicimos hace unos días un video acerca de la soledad y ya vimos que la soledad aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, infarto, adicciones, depresión, ansiedad, conductas autodestructivas, muerte prematura, mal control de medicación, todo tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, pues una mala autoestima y un mal acceso a recursos. Si la persona mayor LGBT envejece bajo estas condiciones y no tiene un sistema social que le permita hacerle frente, pues ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que vamos a tener adultos mayores LGBT que van a tener una vejez en peores condiciones de salud, que van a morir más jóvenes y que van a tener una vejez con un mayor número de enfermedades. Y a esto tenemos que hacerle frente. ¿Y cómo le hacemos frente? Pues creando comunidad. Algo que hemos encontrado dentro del caso de Vida Alegre es que el crear comunidad hace a los mayores para arriba.
O sea, de verdad los levanta, pero de volada. Hemos tenido muchos casos de gente que llega muy, muy mal, muy, muy mal. Emocionalmente, físicamente, muy deteriorados, muy aislados, con una muy mala autoestima, con una valoración por los suelos. Y están en el espacio, conviven con otros mayores, sienten que están en un lugar seguro en donde no se les está criticando ni juzgando. Y mira, encuentran un lugar por lo menos para pasar unas horas al día sin que se preocupen por el tener que ponerse una máscara para formar parte. Porque hasta eso, sí ya existen a nivel social, pues varios grupos, clubes, centros de actividades para personas mayores. Por supuesto que todo eso existe, pero no son espacios que realmente acepten a personas mayores LGBT. No porque de forma explícita los discriminen, sino porque toda la cultura está relacionada y está enfocada hacia las personas mayores heterosis. O sea, tienes todas estas actividades que son actividades típicas de hombres, típicas de mujeres, que ya de por sí pues ya sabemos que los centros de actividades están sumamente feminizados, pero si yo como hombre voy a realizar estas actividades, no me voy a sentir tan cómodo. Si yo como mujer lesbiana voy a realizar estas actividades, a lo mejor tampoco me voy a sentir muy cómoda. Y si intento ir como persona trans a hacer algo de esto, pues mucho menos, porque voy a enfrentarme mucho al rechazo social, a menos que lo oculte. Y ese es el detalle. En todos estos espacios heterosis tengo que ocultar quién soy para que me acepten. O sea, no hay una aceptación abierta hacia la persona LGBT. Pero llego a este espacio en el que está diseñado para personas LGBT y entonces la cosa cambia. Porque ya aquí no es nada más que no lo tenga que ocultar, sino que hay otras personas con las que puedo compartir experiencias. Y entonces tienes este grupo de hombres que habla sobre cosas que ocurrieron en su juventud o que están viviendo actualmente como hombres gays o como hombres bisexuales, porque forma parte de su experiencia de vida. Y cosas que muchas veces un hombre heterosexual cisgénero no podría empatizar o no podría empatizar con eso porque no forma parte de su historia de vida. Pero ellos sí. Por ejemplo, conversaciones que son muy comunes es en qué grado sufrieron discriminación y rechazo por parte de la sociedad, si fueron atacados o no, si tenían que salir corriendo o no, que son cosas terribles, pero ya superadas me sirve como una experiencia y puedo platicar de ellas y puedo empatizar y formar vínculos a través de esas experiencias en común. A una persona heterosexual no le puedes preguntar, oye tú, hombre, ¿no tenías miedo de darle un beso a tu esposa en la calle por temor a que alguien los atacara o les aventara una piedra o les gritara de cosas? Te van a quedar viendo así, porque íbamos a tener miedo de eso. Exacto, las personas que no son heterosis sí tienen miedo y sí tuvieron miedo de vivir estas experiencias, y eso es lo que fortalece muchas veces estos vínculos, porque tienen esas vivencias en común. Lo que no tenían era un espacio en donde juntarse y compartirlas. Antes de continuar hablando de compartir, compartan esta información, denle compartir a este video y a todos los videos que subimos, y así vamos a llegar a más personas y vamos a poder hacer que estas transmisiones en vivo por la cuarentena pues cada vez nos ayuden a informar a más gente, porque pues ya sabemos que tenemos que apartarnos un poco de toda la realidad que está ocurriendo allá afuera, y qué mejor que hacerlo con información sobre vejez, envejecimiento, gerontología y geriatría. Así que si conoces a alguien que pudiera estar interesado o interesada en estos temas, hazles llegar la información de Bien Envejecer. Y te recuerdo que estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y ahí está nuestra biblioteca de más de 100 videos que hemos hecho durante más de 3 años que estamos ya transmitiendo como Bien Envejecer. Ayúdanos a crecer, y de nuevo, si está en tus posibilidades, haznos una donación en PayPal desde 50 centavos, todo es bien recibido y nos ayuda a continuar haciendo estos videos y compartiendo más información. Bien,
Entonces, volviendo a nuestro tema. ¿De qué les estaba yo hablando? No, volviendo a nuestro tema sobre la vejez LGBT y sobre estos espacios seguros. Otra cosa muy importante es que nos han preguntado, llegan personas y ven que tenemos pocos adultos mayores o pocas personas mayores LGBT y nos dicen, ¿y por qué no van a los clubes INAPAM a invitar gente? ¿Y por qué no van a estos lugares donde bailan danzón a invitar gente? Pues no vamos a estos lugares pues porque invitar gente LGBT a formar parte de un grupo así no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si llegara a haber una persona LGBT en estos espacios, muy seguramente no va a salir del closet, no va a anunciarse como persona LGBT por el temor al rechazo del cual hemos hablado. Así que, aunque tuviera dudas, no va a preguntar. Y si ya el resto de las personas identifican el espacio como LGBT, no va a querer llegar por temor a que la vean entrando a un espacio para gays, lesbianas y trans. Lo mismo ocurre con estos lugares en donde se va a bailar danzón. Bailas danzón como hombre con mujer. Es un espacio heteronormado. Se le llama heteronormado a un espacio que se rige bajo la presuposición de que todo mundo es hetero. Si viene esta señora a querer bailar danzón con esta otra señora, pues la gente los va a ver raro. Incluso pueden pedirle a los organizadores que las corran de ahí por estar perturbando la moral y dando un mal ejemplo, ¿no? Sobre todo si hay niños. Así que no es tan sencillo. Por lo tanto, muchas personas mayores LGBT tampoco van a estos espacios diseñados para personas mayores. ¿Sí está quedando claro? No voy a los espacios y lugares LGBT porque me discriminan porque estoy viejo. Y no voy a los espacios diseñados para personas mayores porque me discriminan porque son espacios puramente heteronormados. ¿Dónde me quedo? Y aquí yo estoy dando muchas experiencias sobre vida alegre. ¿Qué pasa con cualquier otro lugar en el mundo que no tiene la oportunidad y la posibilidad de formar parte de un espacio LGBT? ¿Qué pasa con el resto de Latinoamérica donde no tienen un vida alegre? ¿A dónde van los mayores? Pues no van a ningún lado, se quedan encerrados en sus casas, solos. Y pues ya sabemos qué es lo que hace la soledad. Ahora, esto ocurre en el día a día. ¿Qué sucede cuando le sumas a esta situación una pandemia como la que estamos viviendo en este momento? ¿Qué haces cuando no tienes a esos hijos, sobrinos, primos, hermanos que te echan la vuelta, que te preguntan cómo estás, que te llevan la despensa? Tienes una población altamente vulnerable que necesita de servicios muy específicos para poder sobrevivir en el día a día. Y ocurre algo bien curioso con los mayores LGBT. Yo, aparte de este espacio, trabajo en otro espacio para mayores, que es un espacio heteronormado. Y en la mayoría de los espacios heteronormados, ya sean clubes, asilos, residencias, no vas a encontrar personas jóvenes haciendo voluntariado o queriendo convivir y participar con los mayores en actividades. Simplemente es algo que es muy difícil. Si llega a haber un voluntario o una voluntaria, usualmente son personas de entre 40 y 50 años y en muchos casos son profesionistas jubilados que están tratando de dar un servicio social a las personas mayores porque se identifican que para allá van. Es súper común eso. Pero no tienes ni adolescentes ni adultos jóvenes en estos espacios para mayores. Pero en el caso de mayores LGBT, sí tienes un interés y una participación muy importante a nivel social. Y constantemente estamos recibiendo solicitudes de personas jóvenes que quieren venir a hacer actividades, a dar su tiempo, a platicar con la gente. Y eso es súper curioso, porque de nuevo no suele ocurrir.
Y gracias a eso es que actualmente se están desarrollando en el mismo Vida Alegre unos planes para llevar despensas a las personas que lo necesitan allí en Ciudad de México, que forman parte de los y las usuarias de Vida Alegre, entendiendo que pues están en muchos casos en soledad, pero no nada más en una soledad autoimpuesta, sino en una soledad que está causada también por el no tener los ingresos suficientes, debido a que si te corren de tu casa, pues no llegas a estudiar hasta lo que sea, y no puedes acceder a un buen trabajo, porque aparte si alguien se entera en el trabajo también te corrían, ¿no? Así que las necesidades económicas son muy importantes, o no están cubiertas de forma adecuada, y tenemos que cubrir esas necesidades económicas también. ¿Cómo? Pues no a fuerza dándoles dinero, pero pues sí llevándoles una despensa, apoyándoles con un platillo de una comida preparada para que ellos puedan estar ahí, convivir y no tener la preocupación por tengo que salir corriendo porque tengo que ir al comedor comunitario que cierra a las 3 de la tarde y es el único lugar donde puedo comer porque nada más me cobran 10 pesos. Así que hay que atacar todas esas necesidades. Una cosa que yo entendí desde el principio que iba a trabajar con las personas mayores LGBT es que no puedes venir con la presuposición, con la suposición de que ya sabes qué es lo que necesitan. Y eso es algo muy común cuando trabajamos con personas mayores. La idea de que yo, que soy el interventor social, tengo la solución mágica para los problemas del grupo con el que estoy trabajando. Y entonces digo, lo que ustedes necesitan es esto. Pues, ¿qué crees? En la mayoría de los casos vas a estar mal, porque no vas a saber qué es lo que el grupo necesita hasta que te involucras directamente con esa comunidad. Y en nuestro caso hemos tenido que mover, quitar, hacer, modificar horarios, porque no se apegan a las necesidades que las personas con las que nosotros trabajamos tienen. Específicamente porque aun cuando es un espacio LGBT, hemos descubierto que no es nada más un espacio para todas las personas LGBT. Dentro de la misma minoría, trabajamos con la minoría que se encuentra en mayor necesidad, no nada más de satisfactores sociales, sino también económicos y de salud. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque si tienes a este señor gay que vive en Las Lomas, que es una colonia pues, bastante pipiris, si tienes a este señor que vive en Las Lomas, que tiene mucho dinero, que sí tuvo un buen trabajo, que a lo mejor se casó y tiene hijos, o que la familia sí lo acepta y sí lo quiere, pues ¿qué necesidad va a tener de llegar a Vida Alegre? Pues ninguna. No va a tener ninguna necesidad de llegar a Vida Alegre y de comer en este comedor comunitario que se ha instalado ahí, porque no es el espacio que necesita. Así que también tenemos que entender que ese no es el público para el cual vamos dirigidos, ni la gente a la cual vamos a beneficiar a través de este programa. Es muy importante cuando trabajas en intervención social, y si estoy viendo por aquí que tengo muchas personas que están viendo esta transmisión, que están trabajando en trabajo social, psicología, sociología, gerontología, o que tienen asociaciones y fundaciones, y no me van a dejar mentir. Es muy importante entender la necesidad real que las personas tienen antes de dar cualquier paso. Porque si no les vas a dar lo que tú crees que necesitan, y les tienes que dar lo que de verdad les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. ¿Y eso cómo se logra? Escuchando, prestando atención. Si no prestas atención no vas a hacer un buen trabajo. ¿Te vas a tardar más? Pues sí, pero lo que les entregues va a ser de calidad. A diferencia de si nada más estás
con el presupuesto de el poseedor del conocimiento porque estudiaste mucho o porque tienes las guías de la secretaría de no sé qué, pero ya en la práctica muchas veces eso no es suficiente. Tienes que escuchar, prestar atención y atender a las verdaderas necesidades de la población. ¿Y cómo las vas a saber? Ellos te lo van a decir. Las van a expresar en algún momento de la convivencia que tengas. ¿Qué hay que hacer? Convivir, escuchar y aprender. Y si hablamos de una población que ha estado excluida y que ha sido discriminada y rechazada durante tanto tiempo, lo suficiente como para que no se les permita tener una cultura que sea de fácil acceso para las generaciones más jóvenes de personas LGBT, entonces el escuchar, aprender y compartir información no es nada más importante, sino fundamental para crear una sociedad más abierta. Es por eso que la cultura LGBT no tiene que ser únicamente del dominio de las personas LGBT. Todas las personas en sociedad tendríamos que conocer sobre las luchas históricas de las personas pertenecientes a la diversidad sexual por la igualdad y el alcance de sus derechos. Esa es la única forma en cómo todos nos vamos a poder unir a esta lucha. Y es la única forma en cómo las personas jóvenes de verdad van a dejar de sentirse tan vulnerables y tan atacados como en algún momento lo fueron las generaciones anteriores. Y vamos por buen camino, porque se están consiguiendo igualdad, acceso, protección. Todo eso es bueno, pero todavía no estamos ahí. Algo que yo siempre recalco cuando hablo de este tema de diversidad sexual con personas en Ciudad de México, es que la Ciudad de México es un oasis de derechos para la población LGBT. No toda la ciudad, pero sí gran parte de la ciudad, porque puedes andar libremente de la mano con tu pareja, puedes vestirte, puedes expresarte, puedes llamarte, puedes ser lo que tú deseas ser, ya como tú deseas serlo. Pero te sales de ahí y las cosas son muy distintas. Y te enfrentas a que las personas LGBT que crecen en esas sociedades no tengan el mismo acceso a la información, no se sientan igual de integrados e integradas y sientan miedo de ser quien son, de amar a quien aman. Y se supone que ya tendríamos que estar más allá de eso, ¿no? Tendríamos que estar en otro momento, pero sigue existiendo. Algo muy común en el discurso de las personas ancianas LGBT es que se sienten contentas de que los más jóvenes y las más jóvenes ya tengan una mayor libertad para ser y hacer y amar, cosa que esa generación no tuvo. Y pues las generaciones que siguen tendrían, y no hablo nada más de las personas LGBT, sino de todas las personas en sociedad, tendríamos que seguir trabajando para que esa inclusión y para que esa igualdad de derechos no se quede nada más en lo que se ha alcanzado, sino que llegue un momento de nuestra historia en la cual ya ni siquiera necesitemos espacios seguros para la población LGBT, porque ya todo el mundo es seguro. Ya da igual si estás tomado de la mano con un hombre, con una mujer, con una persona cis, con una persona trans, con alguien que no se identifique de ninguna forma, con alguien que tenga una identidad hecha a su medida. Llegar a ese punto es el objetivo. Y cuando lleguemos a ese punto, todos los espacios de diversidad sexual van a resultar irrelevantes, porque no vamos a necesitar de un espacio, de un albergue que los proteja. Ya todo el mundo es un lugar seguro
y que acepta a la diversidad sexual. Y ojalá lleguemos a eso. Por lo pronto, seguimos necesitando de espacios seguros. Y seguimos necesitando de espacios como este que les menciono, Vida Alegre, en el cual se les da seguridad no nada más por su identidad y orientación, sino también por su edad. Así que si alguien quiere aprender más sobre este espacio, quiere crear un espacio así en sus propias ciudades, mándenme un mensaje y con mucho gusto les asesoro y les digo cómo pueden hacer para comenzar un grupo y formar asociaciones o agrupaciones que defiendan los derechos de las personas mayores LGBT. Bien. Así que, pues bueno, eso es un poco acerca de la realidad de ser una persona mayor LGBT. Díganme qué opinan y díganme qué quieren, cuál quieren que sea el tema de mañana. Para el día de hoy teníamos entre diversidad sexual y teníamos indígenas. ¿Quieren que el día de mañana hablemos sobre personas mayores indígenas? ¿Quieren que hablemos sobre algún otro tema? ¿Quieren que sigamos hablando de coronavirus o de plano ya nos separamos de ese tema? Déjenme un comentario, mándenme un mensaje privado y todo lo tomamos en cuenta. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Y les recuerdo una vez más que Bien Envejecer está en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. En todos lados estamos como Bien Envejecer. Síganos, compartan información, denle like, háganos un comentario. Todo ayuda a que este espacio siga creciendo y sigamos aumentando la comunidad de personas interesadas en la vejez y el envejecimiento. Y si está en sus posibilidades, hagan una donación a nuestro PayPal. Ya está ahí la información en la página, en el Facebook. Hagan una donación a PayPal que puede ser desde 50 centavos hasta lo que ustedes quieran, y todo eso nos va a ayudar a continuar haciendo estos videos y esta información para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en estas transmisiones de Bien Envejecer en cuarentena. Seguimos en cuarentena, vamos a estar un rato más aquí, aparentemente, y pues bueno, vamos a seguir haciendo transmisiones mientras todo esto dura. Por mi parte, ha sido todo por esta noche. Yo soy Arturo Arcos de Bien Envejecer y nos vemos mañana. Hasta la próxima.